esto, damos inicio a la clase de la tercera sesión. Estimados colegas del taller de ADNILT, Fortaleciendo Capacidades Lectoras a Docentes de la Región Junín. El día de hoy, sábado 20 de septiembre, vamos a tratar el tema sobre atención a las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica para la enseñanza y aprendizaje en comprensión lectora, y como también podría ayudarnos a las diferentes áreas que nosotros venimos trabajando. Dicha información considera lo siguiente: las funciones ejecutivas. ¿A qué llamamos funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas, pues, son procesos cognitivos complejos que nos permiten anticiparnos a situaciones para planificar nuestra conducta, controlar nuestros impulsos y pensar de manera crítica. La pregunta es, maestros, ¿de qué manera nosotros planificamos nuestras conductas? ¿De qué manera nosotros planificamos o ayudamos a planificar a nuestros estudiantes dentro del aula de clase a controlar sus impulsos? ¿De qué manera ayudamos para pensar de manera crítica? Entonces, aquí tenemos algunas orientaciones que nos puede ayudar. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas que permiten planificar, atención, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento del estudiante, con el objetivo de adaptarnos al entorno y para alcanzar metas. ¿Y cuáles serían nuestras metas como docente dentro del aula? Nuestras metas es que el estudiante logre su aprendizaje en el área que venimos trabajando. Y si nosotros no tenemos en cuenta en qué consisten estas funciones ejecutivas, como organizar, como guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento, podemos tener dificultades dentro del aula y como consecuencia el no logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. Dicho tema me permitió trabajar esta semana porque en la sesión anterior, profesora Nélida habló de un casito sobre un estudiante muy inquieto, donde no obedece las órdenes, donde no trabaja, donde no realiza y no quiere, ¿no? ¿Y por qué será ello? De repente la solución está por aquí y podemos aplicar en nuestra práctica pedagógica. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas tenemos la memoria de trabajo, tenemos la flexibilidad cognitiva, tenemos la planificación y organización, tenemos la autorregulación y tenemos el control inhibitorio. Cuando nos hablan acá, tenemos en la imagen, cuando nos hablan de función de corteza prefrontal, ¿cuáles son las funciones ejecutivas? Tenemos acá, ¿ve?, la memoria de trabajo, la planificación, la flexibilidad y la monitorización, inhibición de las conductas. ¿En qué consiste ello? Si bien es cierto, estimados colegas, la memoria de trabajo, ¿qué decíamos o qué decimos con el nuevo enfoque de las rutas de aprendizajes cuando se implementó en los años 2011, 2012, 2013? Que ya la memoria no era, porque con la memoria el estudiante memoriza las informaciones y no lo aplica en la vida práctica. Y de repente hemos generado muchas confusiones, pero no es así. Nosotros tenemos que, como estrategia pedagógica, utilizar la memoria de trabajo.
¿Y en qué consiste la memoria? Tenemos dos tipos de memoria. Tenemos memoria a largo plazo y a corto plazo, ¿no? Entonces nos dice aquí, la memoria de trabajo es una capacidad referida a la gestión de información a corto y a largo plazo. ¿Cómo gestionamos la información cognitiva, mental sobre un tema, sobre un asunto que nosotros vamos a tratar? El enfoque por competencias no quiere decir que no vamos a utilizar como estrategia la memoria de trabajo. Estamos hablando la memoria a corto plazo y a largo plazo como gestión de información. Permite almacenar la información, mantenerla activa en la mente y servir de puente para incorporar nueva información. Esta información está relacionada con otros procesos cognitivos complejos, como la toma de decisiones, el razonamiento y la planificación. Si nosotros decimos a nuestros estudiantes, vamos a leer el texto A y vamos a utilizar la técnica de lectura, el parafraseo, por ejemplo, o el resumen, por ejemplo, o el subrayado, por ejemplo, entonces nuestros estudiantes, si no conocen el contenido de la información de la técnica, no lo tenemos almacenados en la memoria a largo plazo. Yo les pregunto, ¿podrá utilizar esa información para leer el texto? No. Entonces, es muy importante conocer a la memoria, las funciones, la gestión de información de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para poder desarrollar el razonamiento y la planificación de diferentes actividades. ¿Cómo favorecer la eficiencia de la memoria de trabajo en los estudiantes? ¿Cómo favorecer? Maestra Sadit me dice que es maestra del nivel primaria. Profesora Nélida de nivel primaria también hay de inicial y de los 3 niveles. ¿Cómo favorecemos, fortalecemos el trabajo de la gestión de información a largo plazo y a corto plazo? Entonces, esta capacidad de la memoria varía según la edad. Por ejemplo, tenemos de 0 a 5 años para poder fortalecer desde 1 minuto a 3 minutos. Ahora, de 5 a 14 años, de 3 a 7 minutos, favorecer esa eficiencia de la memoria. Es tiempo limitado. De 14 a 15 años, de 5 a 9 minutos. Tiempo necesario para poder desarrollar, fortalecer, trabajar la gestión de información a través de la memoria a largo plazo y a corto plazo. Y mayores de 10 a 20 minutos. Tiempo, de acuerdo a la ciencia, a la neurociencia, que nosotros son tiempos limitados para que el estudiante pueda percibir la información y llevar a la memoria a largo plazo cuando es información de suma importancia que le va a servir para la vida. Y la memoria a corto plazo son pues informaciones momentáneas que de repente por hoy día tenemos conocimiento y luego va a ir desapareciendo, desvaneciéndose al día siguiente. Es poco tiempo de duración, como 24 horas, 48 horas, y luego pues se inhibe la información.
Por eso la memoria a largo plazo es donde realmente tenemos que trabajar mucha información en la cual el estudiante pueda almacenar y utilizar en los momentos de diferentes situaciones de la lectura que él puede leer y para que pueda comprender. Uno de ellos, las técnicas de lectura. Cómo sumilar, cómo identificar la idea principal, cómo identificar el tema, el subtema, cómo trabajar los niveles de comprensión lectora. Esos son el espacio temporal que realmente se asigna a cada estudiante de acuerdo a la edad. La capacidad promedio de la memoria de trabajo es de 4 ítems por unidad de tiempo, por lo que para aprovechar al máximo a cada unidad nos tiene que ayudar como estrategia, como herramienta, el uso de reglas o técnicas memotécnicas. Ayuda a hacerlo más eficiente para trabajar la memoria de trabajo en función a los tiempos asignados. Aló, profesora Sadit. Aló. Muy bien. Entonces, continuamos con nuestra exposición. Ahora vamos a hablar en qué consiste las reglas o técnicas memotécnicas. Las técnicas o reglas memotécnicas son métodos que ayudan a recordar cualquier tipo de información, desde nombres, conceptos y fechas hasta secuencia de datos o listas. Estos trucos son utilizados generalmente por niños y jóvenes en el colegio e incluso por adultos en la universidad. Cuando hablamos de técnicas memotécnicas, estaríamos hablando casi parecido a una ficha de informativa que nosotros podemos utilizar en el proceso de una exposición. Las reglas o técnicas memotécnicas consiste en dividir o cortar la información en grupos más pequeños como números, palabras o frases para facilitar su aprendizaje. Por ejemplo, en un lugar de intentar recordar el número, por ejemplo, acá tenemos un número, de una sola vez no vamos a poderlo. Pero si podemos fragmentarlos en grupos como 4789, 532, 8463, están agrupados. Eso es un ejemplo de las reglas memotécnicas. ¿Qué significa cortar? Cortar la información en 3 grupos para poder ayudarme y recordar, porque como ya tengo almacenado en la memoria a largo plazo la información, solamente utilizo la técnica memotécnica como un recordar y luego continúo con mi objetivo para lograr mis metas, lo que hace más manejable y fácil de recordar. En esto consiste las reglas o técnicas memotécnicas. Esto es como una herramienta, como estrategia para poder lograr y favorecer cómo trabajar la memoria de trabajo en los estudiantes a corto plazo y a largo plazo. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas técnicas memotécnicas y más usadas que ayudan a estudiar y hacerla más eficiente en el logro de aprendizaje en comprensión lectora. Por ejemplo, identificar una palabra clave de una lectura.
Si tenemos un texto, ¿no? Palabra clave del título. Hasta el título de una lectura podemos utilizar cortar en tres y analizar palabra por palabra para identificar cuál de las palabras viene a ser la palabra clave, porque la palabra clave nos va a dar una noción general de la lectura, de lo que va a tratar la lectura. Otro aspecto como estrategia, algunas técnicas, el acróstico. Otra técnica viene a ser la técnica del relato. Son poemas que forman frases o palabras con las letras iniciales de los versos. Otra técnica tenemos la fragmentación, el deletreo memónico o aliteración, las canciones, las rimas, las adivinanzas, la repetición, narración de historias o asociación, tarjetas de memoria. Esta técnica de las trabalenguas y adivinanzas ayuda bastante. Son técnicas, memotécnicas, que podemos utilizar para poder fortalecer, promover y trabajar la memoria de trabajo a corto plazo y a largo plazo en nuestros estudiantes. Estos temas que realmente estudia la neurociencia es muy importante conocer, porque si estas estrategias, esta información no lo aplicamos en el recorrido de nuestra práctica pedagógica o tener conocimiento, de repente vamos a preguntarnos, decir, ¿no? ¿Por qué mi estudiante no logra aprender? ¿Qué está faltando? Aparte que nosotros somos especialistas como docentes que hemos estudiado, manejamos la parte pedagógica, las estrategias. Como docentes manejamos el tema disciplinar, son otro aspecto. Dentro del tema disciplinar también hay un conjunto de estrategias, pero también la neurociencia nos orienta de qué manera. Y esto pues va relacionado con cada parte de nuestro organismo, de nuestro ser. Y ello pues también es muy importante darle una mirada, tener en cuenta esta información. Ejemplo, tenemos acá la memoria de trabajo, por ejemplo, con un cuento El torito de la piel brillante, en la práctica con los estudiantes. ¿No? Con una pregunta, ¿cuál es el título del cuento? ¿Cuál es la palabra clave del título del cuento? ¿Por qué? ¿Qué puedes decir del torito? Un ejemplo del acróstico. Nivel de creación. Elabora un acróstico con la palabra clave del cuento. También es otra forma de desarrollar la creatividad. Torito van como palabras iniciales. Tenemos talentosa, orgullosa, realista, irónica, tímida o original. Técnica del relato. Tenemos en qué lugar se puso a recoger la leña el hombre. ¿Qué dijo el toro negro al torito? ¿Quiénes son los personajes secundarios? ¿Cómo se despidió el torito de sus dueños? ¿Qué le dijo su dueño al encontrarse con el torito en la calle? ¿Dónde y cuándo sucedieron los hechos? Acá les estoy demostrando cómo podemos utilizar la técnica memotécnica para fortalecer la memoria de trabajo en nuestros estudiantes de acuerdo al nivel que nosotros venimos enseñando. También nos dice aquí cómo favorecer la memoria de trabajo. 1. Establecer un objetivo propósito de aprendizaje claro que deseas lograr y acompañarlo de una idea central.
nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de propósito de aprendizaje. No confundamos el propósito de aprendizaje que está representado por la competencia, el criterio, las capacidades y el criterio de evaluación. Estos también son propósitos de aprendizaje. Más bien nosotros utilizamos a la competencia, a la capacidad y a los criterios como estrategia para poder lograr nuestro propósito de la sesión de aprendizaje. ¿Cuál sería mi propósito, por ejemplo, para leer el cuento? A ver, vamos a darle el cuento, El torito de la piel brillante. Entonces, ¿cuál sería mi propósito? Yo tengo que planificar. Del cuento, El torito de la piel brillante, el propósito es, uno, identificar la estructura del texto. Ya. Uno es conocer la estructura del texto. Dos, conocer los personajes de la historia. Tres, de qué nos enseña el cuento, El torito. Entonces, mi propósito es el camino que me va a guiar, qué es lo que yo quiero aprender. Como también, ¿no? Podemos utilizar la lectura para que los estudiantes, en el caso del nivel primario, puedan identificar letras mayúsculas y letras minúsculas. También puedo utilizar la lectura para, mi propósito puede ser identificar los signos de puntuación que ha utilizado el autor para escribir su texto. ¿Ve? Puedo utilizar la lectura o el título de la lectura para escribir un acróstico. Entonces, todo ello va a depender del cómo nosotros proponemos la meta, el logro de aprendizaje o propósito de aprendizaje al finalizar la sesión de aprendizaje. Y como propósito estaríamos escribiendo, ¿no? Los estudiantes al finalizar la sesión de aprendizaje conocerán, ¿no? Conocerán los signos de puntuación que utilizó el autor en el cuento El torito de la piel brillante. Entonces, ¿para qué va a utilizar? ¿Para qué va a conocer? ¿Para qué va a identificar el estudiante? Para que él también pueda utilizarlo. Porque en el marco teórico, nosotros decimos, pues, ¿no? ¿Cuáles son los signos de puntuación? Tales, 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 tales. ¿Cuáles son los signos de interrogación? Tales, tales, tales. Pero, ¿de qué manera están utilizando los escritores en su texto? Entonces, vamos a identificar. Y para identificar, utilizamos la técnica del circulado, la técnica del subrayado, la técnica del resaltado. En fin, el propósito es qué es lo que queremos lograr con una lectura para nuestros estudiantes. Ahora, a través de esa lectura, ¿cómo yo favorecer la memoria de trabajo? ¿Qué yo debo utilizar? ¿Qué debo trabajar para la memoria de trabajo a través de una lectura? ¿No? Que es muy diferente que cuando leemos un texto, dejamos, a ver, ¿qué dice el cuento o qué dice el texto? ¿Ya? Y lanzamos 1, 2 o 3 preguntas y ya, ¿eso es comprensión lectora? No. No es así. Misita. A ver. Misita, disculpe, quiero hacerle una consulta respecto a lo que usted está comentando. Bien, Yo profesora. realizo mis sesiones de aprendizaje, pero en una fecha, cuando yo realicé mi sesión con la competencia se comunica o también con la competencia lee, yo pongo pues ahí, por ejemplo, ¿no? Hoy leemos el texto Al Día del Campesino.
pero Ya, también aprovecho ese texto ¿para qué? Para identificar los artículos, ¿no? Por ejemplo, perfecto. Ujú. ya, pero el título de mi sesión es eso. Hoy leo un texto al campesino y le coloco un guioncito e identifico los artículos, pero mi directora me observó y me dijo de que no es así. ¿Por qué? Porque en los criterios de evaluación solamente se está enfocando a la competencia se comunica o en todo caso a la competencia lee. Más no estoy evaluando lo que es el criterio, no está especificado para los artículos. En todo caso, tendría que agregar al criterio un rubro más donde diga que, por ejemplo, Sí, identifica los artículos, algo por ahí. sí. Bien, maestra, No. bonita pregunta. Interesante. Muy bien. Le vamos a ayudar y vamos a aclarar esta duda. Usted me dijo que va a leer un cuento ya sobre el Día del Campesino. ¿Me va a ayudar, por favor, con el cuento, su propósito, porque quiero ayudarla para que pueda precisar mejor su actividad en la siguiente actividad o actividades siguientes? Usted con Ok. una lectura, vamos a interactuar diálogo, profesora Sadilla. A ver, usted me dijo con una lectura al campesino, ¿verdad? Sí, maestra. Ya. Una lectura al campesino. ¿Qué es lo que quieres lograr con trabajar con esa lectura? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué vas a leer? ¿O para qué van a leer los niños esa lectura, el campesino? Bueno, quiero saber la entonación, la utilización de los signos de puntuación. Otro, me facilita la comprensión de lectura. Ya. Muy bien. Ya te comprendí. Sadit, con toda la confianza y el respeto. Cuando usted, a través de esa lectura, quieres saber, me dices, cómo quieres saber la entonación, la lectura en voz alta de tu estudiante, ¿verdad? ¿No? La entonación, la dicción, ¿no? En la pronunciación de las palabras. ¿No? Exacto. Listo, la pronunciación. Hay palabras trabadas de repente que el estudiante no va a poder pronunciarlo. Entonces, ¿cómo está en el nivel de lectura en voz alta de nuestro estudiante? Eso es lo que he entendido. Y para eso, usted ha puesto sus criterios, ¿no? En uno de los criterios usted me dijo que quiere saber la entonación. Ya. El otro criterio dice que a través de esa lectura que van a identificar los artículos, por ejemplo. O como también pueden identificar los signos de puntuación, por ejemplo. ¿Verdad? Listo. Entonces, maestra, lo que tiene que hacer usted es lo siguiente. Precisar lo que le dijo la directora está en su razón. Porque si yo con esa lectura, yo voy a trabajar, saber la entonación, quiero saber cómo está la pronunciación, si hay deletreo, entonces eso estoy proponiendo, me quiero escuchar y para eso mi estudiante tiene que leer en voz alta. Y entonces cuando el estudiante va a leer en voz alta, usted debe tener en claro por lo menos dos habilidades, la pronunciación y la dicción y la pronunciación de palabras. ¿Cómo está? Allá, ese nivel, ese es el criterio que tiene que trabajar. Si usted observa que en esa entonación, en esa lectura en voz alta, el estudiante no pronuncia la palabra bien, está deletreando, usted va a notar sus dificultades, lo que está pronunciando. Entonces, usted solamente está trabajando, se comunica oralmente en su lengua materna. Y para ello, usted tiene que solamente precisar, ¿no? Precisar el criterio en función al propósito, saber la entonación, el pronunciamiento de palabras trabadas, en fin, eso es su criterio. Una vez que ya vamos a suponer que son, dice, vamos a suponer, por ejemplo, todos sus alumnos terminaron de leer, ya, vamos a suponer, ya, listo, ya, tengo 15 estudiantes, tengo toda la mañana lo que es lectura, hoy todo el día, en fin, de acuerdo a su horario. Terminó usted de diagnosticar
terminó de que sus estudiantes han terminado de leer han terminado de leer ya, usted ya conoce las fortalezas y debilidades, y usted dice, planteó otro criterio. Dice, ahora también van a identificar los artículos como categoría gramatical. Entonces, ese criterio ya no está dentro de la capacidad o de la competencia, se comunica oralmente. Usted lo que tiene que hacer es, en el cuadro de los propósitos de aprendizaje, dividirlo ese cuadro y poner y escribir la otra competencia. Identifica. ¿Qué cosa vendría a ser acá? Lee, ¿verdad? Profesora Sadid, lee diversos tipos de textos en su lengua materna. Entonces, con esa competencia, usted selecciona la primera capacidad. ¿Qué dice la primera capacidad? Obtiene información explícita, dice, creo. Entonces, en su criterio, usted va a decir, identifica los artículos en el texto, en la lectura Día del Campesino, por ejemplo. Entonces, usted tiene que evaluar lo que está escribiendo en el criterio. Eso es lo que es la duda que tenía profesora Sadid. Sí, maestra, esa duda la tenía y aparte que yo también quise hacer eso, ¿no? Agregar, como usted me manifiesta, después de que ya ellos han realizado la, la lectura y prácticamente he observado, he ido evaluando la entonación y todos los criterios que he planteado ahí. Quise agregarle la otra competencia, porque si bien es cierto, pues son diferentes, ¿no? Y la capacidad uno, tengo que trabajarlo ahí en lo que va a identificar los artículos. Pero la directora, claro, yo también le entendí la explicación, pero me dijo no, tienes que separar. No puedes integrar ahí dos, no puedes trabajar en este caso eh, la lectura y los artículos, no puedes. Tienes que trabajarlo muy separado. Quizás lo puedes trabajar los artículos en una clase de reforzamiento, más no el momento que estás trabajando la competencia se comunica. A ver, ya. Acá yo te comprendo, escucho donde dice, si realmente el artículo no está programado en tu unidad, ¿me comprendes? No está programado y quieres trabajarlo. Es una actividad no planificada en la unidad de aprendizaje. Entonces, sí, pues si yo quiero ver de repente cómo están los artículos, también lo puedo trabajar en una clase de reforzamiento, porque usted sabe, por eso esto nos ayuda a aclarar, profesora Sadid, y que todo lo que nosotros planificamos en la unidad lo tenemos que ejecutar con la sesión. Ahora, por ejemplo, en ese proceso del artículo de repente no está programado y usted lo está combinando. No, sí, yo justamente tengo mucho cuidado en revisar la programación porque yo debo y quiero aprovechar, ¿no? Si bien es cierto, con tantos feriados y actividades que hay durante el año, es un poquito difícil cumplir al 100% si vamos a separar los temas. Entonces, aprovecho los textos para de repente identificar sustantivos, artículos, entre otros, ¿no? Como sinónimos y antónimos. Pero eso me observó y incluso me tachó y me dijo, no, tienes que separarlos, no puedes trabajar los dos en una sola sesión, me dijo. En una sola sesión. ¿De cuántas horas, profesora Sadid, dura tu sesión? Mi sesión es de 3, prácticamente son de 45 por 3, un bloque completo. 3 horas, profesoras, acá le damos solución. Exacto, ¿Cuántos estudiantes tiene? 15 estudiantes. Ya. Entonces, maestra, para que no se genere dificultades, yo le sugiero lo siguiente.
Es cierto que como docentes nosotros observamos un conjunto de dificultades en nuestros estudiantes, ¿está bien? Entonces, ahora, si yo voy a trabajar, se comunica, la entonación, todo ello, es ahí donde yo debo trabajar, porque usted está leyendo el estudiante. Entonces, ahí usted ha observado ciertas dificultades y usted ya conoce esas dificultades. De repente, como tiene 3 horas, ¿no? Aprovechar de otra manera, ingresar de repente ese del artículo, lo que está diciendo, preguntándole, ¿no? Porque también la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene la capacidad, obtiene información del texto oral, ¿verdad? ¿Verdad, maestra? Sí, misita. Ahí dices, ahí también dice, se comunica, obtiene información del texto oral. ¿Sí Aquí. o no? Entonces, Sí, ¿por qué no utilizamos una de las capacidades para poder ya no trabajar la otra competencia, pero yo quiero, a ver, decirle, a ver, escriba, a ver, ¿no? Estudiante, escucha, ¿no? Escuchan con atención. O una pregunta, ¿no? Escriban los artículos escuchados en la lectura, el campesino, por ejemplo. ¿Me estás comprendiendo? ¿Me comprende o no, profesora? Por ejemplo, dice, ¿no? Acá dice, obtiene información del texto oral, ¿verdad? sí, Entonces, maestra. cuando Pero dice obtiene información del texto oral, y todos los estudiantes tienen la lectura. claro. ¿Ya? Entonces, la pregunta es del criterio obtiene información del texto oral. Yo le escribo, ¿no? Porque ya han terminado de leer, ya. O después de cada lectura, de una lectura de un estudiante, yo aplico esa pregunta. Y le digo, a ver, niños, después de haber escuchado la lectura, ¿no? De Marita, ¿podrían decirme cuántos artículos o cuáles son los artículos eh, en la, han escuchado en la lectura? Algo, por ejemplo, ya lo precisas mejor. Entonces, vamos a irnos al gran, el estudiante va a decir, ellos no te van a responder, ¿verdad? Entonces, ahí nomás le pides, ¿no? Entonces, circulamos con la técnica del circulado o la técnica del resaltado, le dices, entonces, para recordar qué artículos ha utilizado el autor en el cuento, en el texto, la Día del Campesino, entonces ahora subrayamos en el texto. ¿Se da cuenta? Usted está mezclando, está interactuando con el estudiante. Lo que usted quiere hacer es que lean el texto en voz alta y luego puede ingresar otra preguntita utilizando una capacidad. Por ejemplo, obtiene. Entonces, el estudiante, al ver que no contestas la pregunta que usted está mandando, porque es escucha el texto oral, entonces no se va a quedar ahí. Usted le tiene que decir, entonces, ahora subrayen. Todos tenemos la lectura y resaltamos o circulamos todos los artículos que estamos encontrando. Y en el proceso de la retroalimentación que usted los va a acompañar, usted va a observar si están resaltando los artículos o no están resaltando los artículos. Sería una estrategia, profesora. ¿En qué grado está enseñando usted? Segundo grado. Segundo grado. Los pequeños. Pero ellos también comprenden. Ellos saben ya de acuerdo a su estrategia. ¿Estamos por ahí, profesora Sadit? ¿Me comprendió? Sí, misita, sí, le voy comprendiendo. Entonces, solamente trabajarlo como usted me manifiesta, ¿no? Porque Claro. sí,
se puede involucrar las dos competencias, pero también indicar, como usted dice, con precisión los criterios que se va a evaluar, teniendo en cuenta, pues, lo que es la involucrar prácticamente al estudiante en que él pueda trabajar con esa lectura que yo ya vine realizando. Y eso es lo que yo hice, sino que lo plasmé en mi sesión y bueno, me observó eso, ¿no? Que no debe estar plasmado ahí, que el propósito solamente es con la competencia indicada, no puedo trabajar doble, pero ahora usted ya le entiendo mejor. No, mira, de repente, mira, sí se puede trabajar y yo lo hago con más detalle, pero ya no estaría cumpliendo el propósito, porque mi propósito de la sesión, es decir, ¿no? Al finalizar la sesión de aprendizajes, los estudiantes del segundo grado lograrán, ya ve, lograrán leer en voz alta con pronunciación y dicción adecuada, por ejemplo. Eso es tu propósito de la sesión. Y al finalizar la sesión, usted debe lograr eso con sus 15 estudiantes. Entonces, pero como usted ha visto, bueno, pues quiero aprovechar esta lectura para que el estudiante identifique los artículos. Entonces, yo utilizo, ¿no? Utilizo una capacidad de la misma competencia. Y tiene acá, obtiene información del texto oral. Lanzo, formulo mi criterio y digo, en el proceso de la lectura del texto, estudiantes identifican, mira, estoy dándote una idea, estudiantes identifican los artículos en la lectura del texto oral, el, el Día del Campesino. Ya lanzaste, allá. Entonces, estás trabajando lo que es la competencia y la capacidad. Entonces, los chicos termina de leer Pedrito, por ejemplo, ahí trabajas tus artículos. Bien, a ver, niños, esos detalles ya no le vas a dar a la profesora. Esos detalles ya no le vas a dar a explicar a la suya porque ya es parte de tu trabajo interno. Entonces, termina Pedrito de leer y le decimos, a ver, chicos, a ver, niños, ¿podrían decirme cuántos artículos hemos escuchado en la lectura del texto Día del Campesino? Pueden haber algunos que te contesten o como no. Si saben, te va a decir uno, ¿cuál es? La, el, ya. O de repente se pueden confundir, ¿verdad? Entonces ahí retroalimentas usted. ¿Sabes qué? Entonces, para recordarnos, todos tenemos la lectura y ahora con nuestro lapicero o color o como esto, vamos a identificar cuáles son esos artículos. Usted saca de repente, usted ha llevado en papelote o lo tienen ahí, ustedes son bien creativas, tienen ahí sus materiales. Estos son los artículos. Entonces, les voy a dar siempre con tiempo, profesora. Si son segundo grados, pues demorarán, digamos, dependiendo de la extensión de la lectura. Si la lectura es un párrafo o dos párrafos, porque para lograr nuestro propósito, profesora Sadit, no necesitamos textos amplios, porque más los estudiantes ahí no vas solamente con dos párrafos o un párrafo nada más de acuerdo al nivel, ya estás observando si hay dicción, hay pronunciación y otros aspectos más en la lectura en voz alta. Entonces decimos, a ver niños, tenemos el texto, entonces les doy 3 minutos, por ejemplo. Escribes ahí grande en la pizarra, que queda que 3 minutos, resaltamos y observa y trabajamos. Y usted está girando ahí en el salón. Entonces, pasa los 3 minutos, a ver, cortas la actividad. A ver, ¿quiénes hemos terminado? ¿Quiénes hemos logrado? A ver, ¿qué artículos Marita, has encontrado en la lectura? Pedrito, Carlitos, uno, dos, ya. Y te vas a dar cuenta si de verdad están identificando los artículos. Entonces, si ellos lograron resaltarlo, muy bien, sumas ahí nomás.
¿no? Y fortaleces. Pero si no han logrado identificar, porque también otros se confunden, simplemente ahí ya precisas, ya con tu lectura, usted en tu pizarra o de repente lo tienes impreso o en el libro está de repente porque ustedes manejan libro. Entonces ahí chicos, ahora sí con otro color, estos son los artículos que debemos conocer. Por esto, por esto, por esto, pim, pum, pa. Listo. Muy bien. ¿Ve? Después de una lectura o de dos lecturas de tus dos estudiantes, trabajas así. Pero estás trabajando una capacidad de la misma competencia y estás trabajando, logrando tu otro propósito que quieres conocer. ¿Qué le parece, profesora Sadit? Sí, misita, sí, logro captar lo que usted me manifiesta, ¿no? Y bueno, pues para adelante, trabajar de igual forma, porque si bien es cierto, ellos son los que van a aprovechar este trabajo y nosotros también vamos a aprovechar e integrar algunos temas para, más que nada, factor tiempo, ¿no? Y solamente no lo puedo dejar en ley, sino también tengo que manejar otros, ¿qué les digo? Trabajar algunos temas más, lo que es artículos, sustantivos, todo eso. ¿Para qué? Para que el niño también aproveche eso, aprenda un poco más, porque algunos temas ellos desconocen todavía. Si bien es cierto, nosotros tenemos que buscar las estrategias para que ellos puedan aprender, ¿no? Y no darles ahora todo. Antes se daba pues todo, toda la información, en cambio ahora ellos tienen que descubrir la información. Muy bien, profesora Sadit. Y ahí nada más hemos trabajado el ejemplo del artículo. Ahí también puede trabajar el sustantivo. Ahí nomás también puede trabajar el adjetivo, porque el adjetivo califica al sustantivo. Y siempre el adjetivo, el sustantivo y el artículo van juntos, porque en una oración va el artículo, el sustantivo, que es Pedrito, por ejemplo, y puede ser el adjetivo que califica, ¿no? Dependiendo del cómo. Por eso está bien lo que yo la felicito, lo que usted dice. Ese es el propósito, es factor tiempo y tenemos que darle, tienen que descubrir. Solamente dónde está la estrategia es en formular la pregunta de qué manera usted puede lograr tres aspectos con una lectura. Y luego ya en otra sesión, de repente, usted ya puede ampliar esa información, porque usted también está en el deber de darle en qué consiste pues cada uno de esas, la información y el ejemplo de esas categorías gramaticales haber dado antes o también le puede dar después, ¿no? Pero sí es necesario que ellos tienen que conocer, porque ellos descubren, si no tienen, como yo le decía minutos atrás, si no tienen almacenado en la memoria de largo plazo qué es el adjetivo, o qué es un artículo, o qué es un sustantivo, ellos no van a poder identificarlo en la lectura. Y una de las estrategias es pues la memoria de trabajo. Y es bueno tener en cuenta esta estrategia y cómo favorecer y cómo fortalecer. Usted mismo me lo dijo, no hay tiempo y tenemos que aprovechar los espacios para poderles dar la información. Pero si ellos no tienen el conocimiento, los saberes, en qué consiste cada uno de ellos y está almacenado en la memoria a largo plazo, no vamos a poder, no van a lograr. Por eso hay que darle la información y luego utilizarlo a través de lo que usted me está diciendo, a través de una lectura. Puede ser, ahora, usted mismo lo dice, profesora Sadit, no solamente se va a quedar pues en lo que lee y en que te identifica de repente el sustantivo o el artículo, no va a quedar ahí. Usted tiene que plasmar preguntitas, ¿verdad? De lo que han leído, porque si son 15, van a terminar de leer, por lo menos tienen que desarrollar las preguntas de comprensión lectora en el nivel literal, en el nivel inferencial, en el nivel crítico. Siquiera uno de cada uno o dos de cada uno. Sobre todo promover el razonamiento a través de las preguntas inferenciales. Entonces, la sesión de aprendizaje, la ficha de trabajo que usted elabora es un rompecabezas que nosotros juntamos
armamos como un rompecabezas para lograr nuestro propósito y ayudar al estudiante. Qué interesante, usted me hizo inspirar, profesora Sadit. Ay, mijita, y eso que no sé cómo estoy haciendo, la verdad, estoy acá en el campo, le comento, ¿no? Estoy en Tome el confianza. campo, estoy cortando el pasto, estoy llenando, pero estoy con usted interactuando y hay dudas que sí tengo, ¿no? Justamente para poder despejar esas dudas, es que yo también quiero aprender, quiero hacer las cosas bien, me gusta mi trabajo, pero también hay ciertas cositas que desconozco y pues no quiero que eso sea motivo para que yo pueda perder el trabajo, ¿no? Yo soy contratada, no soy nombrada. Entonces, cada año para nosotros es una preocupación grande si al siguiente año me contratarán o no, o a dónde voy a ir. Entonces, trato y me sorprende bastante de que no hay docentes que se involucren, no están ingresando, no están participando. Con pagar el dinero nomás piensan que es todo y no es así. O sea, lo interesante es aprender, compartir, porque nosotros así como queremos aprender, también hay personas que dependen de nosotros. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo. Estoy bien agitada, pero estoy aprendiendo. Profesora Sadid, no se preocupe, gracias por la confianza. Estoy para ayudarla en todas las dificultades que usted tiene, en todas las consultas que usted tiene, profesora Sadid. Y usted ya tiene mi número de celular, entonces podría enviarme, usted envíame con la confianza del caso, porque de esto se trata el propósito. Mira, el instituto, la corporación ANILS también tiene el propósito. ¿Cuál es el propósito de desarrollar estas clases virtuales? Su propósito es, aparte de que ustedes puedan llevar los módulos, en fin, como ya vienen trabajando, es interactuar y deslindar algunas dudas, dificultades, que usted sabe que constantemente la ciencia avanza, la ciencia pedagógica también cambia, las estrategias también. Entonces tenemos que estar, como dice usted, sumanos, y yo la felicito, su preocupación, y buscamos el espacio, ya sea hasta cocinando, pero estamos escuchando y prendemos y consultamos porque nosotros somos un libro andante, maestra Sadit, con nuestras fortalezas y nuestras dificultades. Felicitamos a la Corporación ANILS por esta estrategia virtual, que esa es la facilidad. Años pasados, los talleres eran presenciales. Estamos hablando antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, pues las facilidades se han dado, ¿no? Desde el lugar donde están conectados y estamos interactuando y estamos aprendiendo. ¿Qué le parece, profesora Sadit? Bien, profesora Sadit, me gustaría que usted me mencione cuáles son aspectos, las dificultades que usted tiene. Yo quiero tomar nota para poderle absolver. ¿Podría darme algunas ideas, profesora Sadit? Sí, mijita. Mire, uno de ellos es en la elaboración de las sesiones, lo que es algo concreto, porque si bien es cierto, existen sesiones que ahora los venden, ¿no? Hay empresas que nos facilitan, se podría decir, en CDs, en UCBs, pero no son los temas que nosotros, de acuerdo a la realidad de nuestros niños, queremos trabajar. Por ejemplo, el caso mío, ¿no? Yo adquiero las sesiones de la biblioteca magisterial, pero la realidad es muy diferente. Yo trabajo en un distrito de la provincia de Jauja, entonces no hay temas que yo no puedo trabajar ahí y son demasiado extensos. No, no, pues son temas que van como para unas 3, 4 o 5 horas pedagógicas y son amplias. Hay cosas que, la verdad, hay cosas absurdas como también hay cosas provechosas. Entonces sería bueno que de repente me oriente un poquito en lo que es eh, elaborar una sesión de aprendizaje, pero así algo concreto, ¿no? Que tenga un inicio, un desarrollo, un cierre, pero también sin perder lo que son los procesos, porque si no, no tendría sentido el trabajo.
Bien, profesora Sadit. Entonces, esta duda lo vamos a resolver la siguiente semana. ¿Quedó claro? La clase de el próximo sábado tiene que ser elaboración de la sesión de aprendizaje. ¿Con qué finalidad? De fortalecer, ayudarles, encaminarlos a cada uno de ustedes en comprensión lectora. Como usted dice, algo preciso y concreto, para que usted pueda lograr su propósito y de cualquier herramienta, material que usted cuenta, puede ser del ministerio, de la biblioteca del ministerio, también son, como dice, hay temas, hay actividades muy interesantes, hay estrategias muy interesantes. Ahora te voy a enseñar cómo precisar, cómo llevar a tu aula. Y cómo también usted tiene que generar de cero su sesión con un tema del Día del Campesino. Me gustaría que a través del WhatsApp personal, usted tiene mi número, mándame la lectura del Día del Campesino o yo le propongo la lectura del Día del Campesino, de una lectura para segundo grado. Me gustaría que me lo envíe para poder yo trabajar, canalizar con esa lectura. ¿Qué opina, profesora Sadit? Sí, mijita, muchísimas gracias. Más bien yo lo dejaría a criterio de usted, de repente con una lectura acorde a la edad, ¿no? Segundo gradito de un distrito, porque la realidad de distrito y de ciudad es pues súper diferente. Así es, así es, así es. Bien, bien, profesora Sadit. Lo que realmente el propósito de mi persona también es fortalecer a mis maestros, quienes participan en este taller virtual, es ayudar a absorber las dificultades, porque si bien es cierto, la sesión de aprendizaje es muy importante, ¿no? Y estamos hablando de estrategias que vienen a ser las funciones ejecutivas como estrategia pedagógica para el logro de aprendizajes de nuestros estudiantes. Y si nosotros no tenemos claro cómo elaborar, diseñar la sesión, ahí están mis dificultades, yo cómo voy a poder seguir avanzando, porque todas las estrategias que les voy a dar es para que ustedes trabajen en una sesión de aprendizaje. Entonces, absorbemos la sesión de aprendizaje la clase siguiente, ya vamos a trabajar una sesión para 2 horas, porque también hay que tener en cuenta lo que dice la neurociencia, que para poder observar la lectura en voz alta o algún propósito de aprendizaje, no necesitamos textos amplios, sino tenemos cortos y el tiempo tener en cuenta para que el estudiante pueda escuchar y almacenar esa información y tenerlo como herramienta, esa información como una herramienta pedagógica cuando él más adelante pueda trabajar diferentes tipos de textos, puede decir, ya, esto es, y con la motivación, la retroalimentación que usted brindamos a los estudiantes, sé que vamos a lograr. Y déjame decirle que también los niños en los distritos ahí también son muy empeñosos. Pero ¿qué estará pasando también por ahí? De repente lo vamos a descubrir, vamos a seguir trabajando en esta sesión, ¿ya? Y vas a descubrir de repente algunas dificultades que tu estudiante presenta dentro del aula. Vamos a ganar en 2 minutos y vamos a continuar, profesora Sadit. Ya tengo tarea para la clase siguiente. Ok, continuamos entonces. ¿Está bien, profesora Sadit? Sí, mijita, muchísimas gracias. No se preocupe. Aquí estamos, por ejemplo, cómo favorecer la memoria de trabajo. Aquí rápidamente, establecer un objetivo propósito de aprendizaje, como ya hemos hablado. 2, considera la capacidad y características de la memoria de trabajo. Enumera y prioriza las tareas para lograr el objetivo. Esto es lo que tenemos que hacer. Diseña las sesiones, maestra Sadit, diseña las sesiones o actividades de aprendizaje con poco contenido y elimina lo innecesario. Enfócate en algunas ideas centrales. Esto lo vamos a llevar a la práctica la clase siguiente. Coloca las tareas en su lugar visible para que puedan ser monitoreadas, evitando así ocupar espacios en la memoria de trabajo. Si le llenamos tanta información a nuestros estudiantes, entonces estamos mal, pues.
cuando pidas a las o los estudiantes que recuerden un listado o el nombre de un proceso de cómo escribir un cuento. Por ejemplo, ¿cómo escriben el cuento, profesora, tus alumnos? Por ejemplo, elaborar una torta, por ejemplo. Para producir un texto, un cuento, ellos es un procedimiento. ¿Cómo escribimos un cuento? Y lo comparamos. ¿Cómo elaboramos una torta? Una torta tiene procedimientos, pasos, paso A, paso B, paso C. También para escribir un cuento hay paso A, paso B, paso C. Y esto también lo vamos a trabajar en otra sesión que de repente más adelante lo vamos a planificar. Acá nos dice, atención a las condiciones básicas para el funcionamiento del cerebro. La neurociencia, esto también nos proporciona preparar al cerebro para aprender. Existe la preocupación de lograr en el día máxima eficiencia del proceso de aprendizaje y la toma de buenas decisiones. Para ello, debemos asegurar en nuestro cerebro, escucha profesora, y cuerpo una buena homeostasis, cuidando aspectos básicos como el sueño, la alimentación, la actividad física y el manejo de estrés. Estos son los aspectos muy importantes para que el cerebro aprenda. ¿Cómo estarán con el caso del sueño nuestros niños, sus niños de segundo grado, profesora? ¿Cómo estarán en la alimentación? Bueno, la actividad física, los niños juegan bastante, eso es natural de ellos a su edad. Los niños, ¿cómo están en el manejo del estrés? Eso es muy importante conocer, profesora. La eficiencia para el aprendizaje no solo está en la escuela, sino es asegurarnos desde casa y en nuestro quehacer diario que cuidemos las condiciones básicas con las que la o el estudiante llega al aula para el buen funcionamiento de su cerebro. Veamos las razones desde la perspectiva del cerebro acerca de por qué es importante para un aprendizaje eficiente y un buen estado emocional cuidar los factores que pueden afectarlo, como la falta o malos hábitos de sueño, una mala dieta, la falta de actividad física y un inadecuado manejo del estrés. Nuestros niños también viven estresados hoy en día. Un niño que no duerme bien, ahora hay un distractor fuerte que los estudiantes están utilizando. Y usted sabe, profesora, que viene a ser el celular. El celular es una herramienta, ya usted, ¿para qué voy a mencionar? Pero usted ya lo conoce, es fundamental, pero también ahorita es un problema, una enfermedad y un daño para los niños. Como decía, los celulares se han convertido en niñeras porque la mamá, para que realizan sus actividades, le dan al celular a un niño, a un bebé. Y los niños lloran por tener el celular o lloran, hacen pataleta para que mamá o papá le dé el celular mientras ellos están en sus diferentes actividades y ellos están ahí jugando. Le pregunto, ¿cómo va el sueño por ahí? ¿Cómo va la alimentación? ¿Usted cree que esas actividades, esos juegos, no sé qué cosas de videos, un conjunto de acciones que observan en el celular, no puede generar estrés en los niños? Entonces, por ahí también podemos observar los problemas, las razones del por qué no prestan atención. Ahora el celular está hasta en el lugar más lejano. Antes podíamos decir, no, en un distrito de Jauja, no, ahora está en los lugares más lejanos. Entonces acá ya viene una cultura de casa, dialogar con los padres. La eficiencia para el aprendizaje no solo está en la escuela, sino aseguramos desde la casa y en nuestro quehacer diario, que cuidemos las condiciones básicas con las que la o el estudiante llega al aula para un buen funcionamiento de su cerebro. Muy bien. Tenemos ahora la higiene del sueño. El cerebro es tan activo durante el sueño como cuando estamos despiertos. Gracias a esto, se revisa la experiencia de aprendizaje para consolidar aquello que emocionalmente es importante. Al mismo tiempo, libera y descongestiona los circuitos asociados a esos aprendizajes. El sueño es una parte importante de nuestro ritmo biológico y a menudo no lo consideramos. Esto es la realidad, no lo consideramos al sueño.
Sin embargo, al descuidarlo, también perjudicamos nuestras capacidades cognitivas, emocionales y fisiológicas. No solamente en los niños, ni en los estudiantes de secundaria, sino en nosotros como personas, como docentes. Somos primeros personas, madres de familia. Entonces tenemos que cuidar el sueño. El sueño es una parte importante de nuestro ritmo biológico y a menudo no lo consideramos. A veces nos esforzamos, trasnochamos y por eso nos desgastamos. Sin embargo, al descuidarlo también perjudicamos nuestras capacidades cognitivas, emocionales y fisiológicas. Por ejemplo, puede ocasionar depresión, déficit de atención y problemas de desarrollo y regulación del apetito. Acá está la fuente, Stickwood 2015, para poder ampliar esta información. Importante, la neuroeducación no da recetas ni metodologías específicas, sino que mejora nuestra práctica pedagógica al fortalecer aspectos que apoyan y optimizan el proceso de aprendizaje, lo que nos permite cambiar aquellas estrategias que no son efectivas. Qué interesante, profesora Sadit, esta información. El sueño es otro factor muy importante, tanto en nosotros y en nuestros estudiantes. Cerca de un tercio de la vida pasamos durmiendo, un tiempo en que el encéfalo permanece activo y cumple funciones básicas para el buen funcionamiento del cuerpo y la supervivencia. El sueño es controlado por una serie de neurotransmisores que actúan en diferentes partes del encéfalo y regulan los ciclos de sueño y vigilia. Además, durante el sueño, atenta profesora, escucha, nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos en vigilia, pero gracias al bloqueo de los impulsos motores, evita que nuestros movimientos se ejecuten durante el sueño. Uno de los componentes que se ha detectado que se acumula en la sangre durante el día y causa la sensación de somnolencia es la adenosina. Esta es una sustancia química que regula el sueño y produce la somnolencia. A esta sensación se suma el cansancio generado por el incremento de la melatonina y la reducción de la serotonina. Nuestro reloj biológico regula la respuesta hormonal y neural de nuestro cuerpo y tiene su origen en el interior del organismo. Se sincroniza por señales del ambiente de luz y oscuridad y tiene un carácter cíclico en su comportamiento. El gráfico muestra el número de horas. Maestra, atenta. El gráfico muestra el número de horas de sueño recomendados para cada grupo de edades, así como la conducta real en términos del número de horas de sueño registrado en las investigaciones. De 6 a 10 horas, de 6 a 10 años, de 11 a 12 años, de 13 a 14 años, de 15 a 17 años, horas de sueño recomendadas. En el caso de estudiantes de 3 a 6 años, se recomienda de 10 a 12 horas de dormir. Niños de 3 a 6 años. Y usted está por ese récord. Está por ahí. Está segundo grado. 10 a 12 horas debe dormir. 10 horas, que están 7, 8 años, segundo grado. Consolidar las funciones del sueño. Consolidar el aprendizaje durante el sueño se estabiliza la memoria, y se protege del deterioro con el tiempo.
En este momento se estructuran las redes neuronales que garantizan el conocimiento adquirido. El proceso de consolidación convierte una huella de memoria todavía lábil en una forma más permanente. Una de las funciones del sueño también es liberar y reparar los circuitos neuronales. ¿A qué se refiere esto? Una vez que se ha consolidado, el sueño desempeña un papel fundamental para un buen funcionamiento del cerebro durante el día. También otra función del sueño, mejora la memoria explícita e implícita, ¿ven? La memoria de trabajo. Mejora eso el sueño. El sueño permite consolidar las habilidades cognitivas y está asociado con una importante reorganización plástica de la memoria a largo plazo. La actividad cerebral durante el sueño es tan intensa como la del día, ya que las ondas cerebrales de las personas en estado de vigilia son similares a las que están en sueño. Qué interesante, el sueño. También una de las funciones del sueño es recuperar el desgaste físico. Durante el sueño se reduce el metabolismo muscular y la presión arterial e incrementa la actividad de los antioxidantes, lo que contribuye a recuperar el desgaste físico por el ajetreo del día. También nos dice otra función, mantener la eficiencia del sistema inmune y endocrino. Mantiene la eficiencia. Con el sueño se mantiene la sensibilidad a la insulina, con lo cual se reduce el riesgo de la obesidad. Durante el día, el cerebro está constantemente procesando la información que ingresa por los sentidos. Toda esta estimulación diaria, junto con la actividad física y el estrés, activa una serie de señales químicas que puede hacer que uno se sienta cansado, sumado a la acción de nuestro ciclo circadiano, que funciona a intervalos regulares debido a la influencia de la luz. Acá tenemos las funciones del sueño. Pautas para buena higiene del sueño. 1. Practicar ejercicios con regularidad, evitando hacerlo horas antes de acostarse. 2. Consumir una dieta balanceada, evitando consumir alimentos antes de acostarse. Evita consumir alimentos al menos un par de horas antes de dormir. 7 de la noche. Más después ya no puedes comer. Práctica técnicas de relajación en la cama, como respiraciones profundas, visualizaciones y meditaciones. Mantén tu dormitorio como un lugar seguro, ordenado y limpio. Asegúrate de que esté oscuro a la hora de dormir y evita tener comida en él. No debe haber comida en el cuarto. Y lo que nos gusta a todos, evita leer o mirar televisión en la cama. El sueño es una herramienta fundamental para poder recuperarnos, para mantenernos animados, activos al día siguiente. Hay que comprender la esencia del sueño. Organicemos nuestro tiempo, reorganicemos nuestras actividades con la finalidad de pensar en nuestra salud también de los profesores y de nuestros estudiantes. Muy bien. Tenemos acá la nutrición. Un tema muy importante con respecto a la nutrición. Aló, profesora Sadik. Aló, profesora Sadik. Muy bien. Entonces, también tenemos otro aspecto, así como el sueño, la higiene del sueño, tenemos la nutrición. Lo que conocemos diariamente impacta en nuestro aprendizaje. El cerebro
emplea el 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa que consume el cuerpo diariamente. Lo que significa que entre la cuarta y quinta parte de nuestro plato de comida lo consume nuestro cerebro. Un gran porcentaje de esa energía se gasta en mantener el funcionamiento básico y la atención ejecutiva. Por lo tanto, se requiere un buen balance energético diario que incluya proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. El déficit en la dieta de nutrientes como proteínas, ácidos grasos esenciales, ácido fólico, fierro, vitamina A, zinc y yodo representa no solo un grave problema para la salud pública, sino que también afecta al desarrollo del cerebro y las capacidades cognitivas. Qué interesante. Estudios de diferentes investigadores muestran que el retardo en el crecimiento observado en la desnutrición grave y el bajo peso al nacer durante los 2 primeros 10 años de vida causa un daño irreparable al desarrollo mental. Esto se ha demostrado en el hecho que estos niños completen menos años de estudios y obtienen menores ingresos durante la edad adulta. Qué interesante. A ver. Muy bien. Profesora Sadit, sé que estamos en una actividad, ya lo mencionó, que está cumpliendo en estos momentos. Al mismo tiempo, la felicito y también felicito su responsabilidad. Siendo las 10 de la mañana, el curso, las clases de la tercera sesión ha culminado. Me interesó bastante las dificultades que usted presentó. Dicho esto, vamos a programar la semana que viene esta sesión de aprendizaje y asimismo terminar estos 3 factores en cuanto a las funciones ejecutivas, que la verdad es un tema muy importante tener en cuenta a nosotros como docentes dentro del aula, que puede ser algunas razones, causas para que nuestros estudiantes no estén logrando el aprendizaje de acuerdo al propósito que diseñamos en la sesión de aprendizaje. Profesora Sadit, le escucho. Sí, misita, más bien muy agradecido con su persona. La verdad, a nosotros nos alegra bastante que la clase, o personalmente a mí me alegra bastante que la clase sea virtual, porque así, como usted misma manifestó, haciendo de repente algunas cositas en casa, estamos avanzando también intelectualmente para poder esto compartir con nuestros estudiantes, ¿no? Y trabajar de una manera pues asertiva, porque por ellos, pues es lo que nosotros estamos también enfocados en esta carrera, en esta profesión y que personalmente me gusta. Entonces yo le agradezco a usted su apoyo y también la oportunidad que me brinda de poder despejar mis dudas y también de trabajar la siguiente clase. Me voy a conectar a la hora exacta porque realmente me interesa bastante aprender de lo que concierne al aprendizaje, a la sesión de aprendizaje. Bien, profesora Sadit, si bien es cierto, el marco normativo nos dice a nosotros los docentes trabajar en función a las necesidades de los estudiantes. Entonces, el mismo enfoque voy a poner en práctica. Tengo que trabajar actividades para poder satisfacer las necesidades de mis docentes. ¿Qué dificultades presentamos para poder fortalecer y de esa manera pues mejorar y encaminar nuestra práctica pedagógica? Sin quitarle un minuto más, profesora, y deseándole un bonito fin de semana y que culmine con todas las actividades programadas, me voy a despedir, doy por finalizado y nos vemos la próxima semana a la misma hora, 8:30. Buenos días, profesora Sadit. Buenos días, misita, que tenga un bonito día también y gracias.